Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un trabajo que es muy sencillo porque es un portamonedas con fleje de los que apretamos aquí en la parte superior y podemos abrir perfectamente. Lo que sucede es que lo hemos decorado, lo hemos hecho un poquito más sofisticado porque le he puesto en esta parte de delante y también en la parte de atrás una estrella que queda como en 3 dimensiones. Vais a ver que es un trabajo sencillo, tanto la confección del monedero como la de la propia estrella. Este tipo de trabajo lo podéis aplicar no solo en un monedero como he hecho yo, sino en un neceser, en un bolso o incluso en una colcha. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el portamonedas con fleje necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal, que es con la que vamos a hacer el trabajo de la estrella. Necesitamos una tela secundaria que tiene que hacer un contraste importante con la primera para que destaque el trabajo. Esta la vamos a utilizar como base y también para la boquilla. Y por último tengo otra tela que voy a utilizar como forro. Tengo el fleje que mide 8 centímetros y tengo hilo tipo mouliné que voy a utilizar para dar las puntadas que permiten hacer este trabajo. Este hilo lo tenéis que elegir al tono de la tela principal. Tened en cuenta que este hilo se va a ver. En caso de que queráis hacer una versión más sencilla con el mismo patrón, como podría ser esta, necesitáis incorporar a los materiales guata de algodón, porque necesitamos ponerla entre el forro y la tela exterior para que el monedero quede con cuerpo. Luego, en función de cómo lo vayáis a decorar, yo en este caso he hecho un yo-yo y le he puesto un botón, bueno, pues necesitaréis algún material adicional. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Yo en el monedero voy a poner una estrella en los dos lados del mismo. Entonces, para cada una de las estrellas necesito cortar estas mismas piezas. Una de 15 por 15 de la tela que va de fondo. 4 piezas de 15 por 8 de la tela que va en la parte de delante de la estrella. Y otras 4 piezas de 15 por 8 de la tela de base. Lo que vamos a hacer es tomar una pieza de cada una de las telas. Ponemos derecho contra derecho, alineamos bien y lo vamos a sujetar con alfileres. Cuando la tengáis sujeta, estas dos piezas bien alineadas, lo que vamos a dar es un pespunte justo por uno de los lados largos con un margen de 1/4 de pulgada. Cuando hayáis dado este pespunte con el margen de 1/4 de pulgada, lo que vamos a hacer es planchar la pieza. La abrimos primero, no hace falta que la costura la abramos, la dejamos montada para uno de los lados, planchamos bien abriendo porque nos va a facilitar mucho que ahora, mirad cómo queda por este lado, lo podamos doblar poniendo justo la costura en el centro y lo volvamos a planchar. Primero lo colocamos por donde queremos dar el calor y ahora ya damos un poquito con la plancha. Cuando tengáis la pieza así planchada, vamos a tomar un alfiler y vamos a buscar el punto medio en el lado que está cosido. Y en este punto voy a hacer una marca. Lo voy a poner ahí para saber que exactamente esta es la mitad. A continuación lo que hago es pongo el lado que va en la parte exterior de la estrella hacia la mesa de planchar, hacia la tabla de planchar, y el lado oscuro, en mi caso, que es el que va dentro de la estrella, hacia mí. Lo que hago es doblar la pieza justo por donde tengo la marca del alfiler. La plancho de esta manera. Vamos a dar bien de calor. Puedo ya soltar el alfiler para que quede muy marcado este doblez. Podemos sujetar con una pinza o con un alfiler para que no se nos mueva, y hacemos lo mismo en el otro extremo. Doblamos justo aquí a la mitad, vamos a este piquito alinearlo muy bien para que luego quede la estrella bien bonita y planchamos de esta manera. También sujetamos este extremo con una pinza para que no se nos mueva. Vamos a hacer este paso en las otras 4 piezas.
Con las 4 piezas ya así preparadas, vamos a tomar de nuevo la pieza que habíamos cortado al principio de 15 por 15 y lo que tenemos que hacer es colocarlas centradas. Vamos a ponerlas primero en una posición aproximada y ahora os enseño qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Mirad, lo que tenemos que hacer es colocarlas de tal manera que el centro quede como estáis viendo aquí. Que no quede montado, que rocen justo las puntas de estos triángulos que hemos hecho unas con otras. Entonces, para hacerlo bien, lo que voy a hacer es, tomo la primera de las piezas y aprovechando estas pinzas, la sujeto justo al borde de la tela que tenemos cortada cuadrada en tono oscuro. Con esta ya así colocada me voy a la siguiente. En la siguiente veo que esté en una posición correcta, bien alineado sin que monte este doblez, sino que roce, y de nuevo también con las mismas pinzas lo sujeto. Me voy al siguiente triángulo, vamos a colocarlo bien alineado con el otro triángulo y la puntita justo en el centro y sujetamos. Y también nos vamos al último, que ya prácticamente se nos coloca solo, y lo sujetamos también con sus pinzas. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte, un zigzag todo alrededor, lo que prefiráis, para que queden todas las piezas unidas entre sí, los 4 triángulos y la tela cuadrada en tono oscuro. Mirad, ya he dado el pespunte justo alrededor y veis cómo nos queda la pieza, ¿vale? En realidad simplemente lo que hemos hecho es unir los triángulos en su posición a la tela oscura. Ahora vamos a hacer una serie de marcas en estos dobleces para dar unos pespuntes. Ayudándonos de una regla, desde el centro vamos a hacer unas marcas a 4 centímetros a cada uno de los lados, en todos los dobleces, sería aquí y aquí. Giramos, volvemos a colocar la regla con el 4 en el centro y hago una marca aquí en el 8 y en el 0. Me voy al otro doblez y hago lo mismo. Y por último, aquí haríamos también las marcas. También tenemos que hacer unas marcas a 2 centímetros del centro de la pieza. Entonces lo hacemos exactamente igual, solo que haciendo la marca a 2. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar un hilo al tono de las telas que vamos a usar, teniendo en cuenta que este hilo se va a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer en estas marcas exteriores, que hemos hecho a 4 centímetros, es unir las telas entre sí con unas puntadas. Entonces, las tenemos que dar justo al borde, uniendo las telas así. Como os digo, la puntada se va a ver, pero realmente no pasa nada, en el fondo es que queda hasta decorativo. Cuando des estas puntadas no hace falta que traspasemos esta tela. Si os es más cómodo y dado que tenemos el centro suelto, podemos dar las puntadas así levantando la tela. Ya he dado todas las puntadas, las que están a 4 centímetros del centro. Ahora lo que tenemos que hacer es unir las 4 puntas de los triángulos que hemos formado al principio. Entonces también lo vamos a hacer dando una puntada con el hilo en tono rosa. Voy a unir primero estos dos entre sí y luego uniré los otros dos. Doy una puntada así. Y ahora ya me vengo hasta otra esquina, paso la aguja por el medio
y uno en la otra esquina. Este paso es importante porque necesitamos que luego no se abra la estrella. Debemos dejar así fijas las puntas. Vamos a dar otra puntada aquí. Ahora ya lo que vamos a dar son las últimas puntadas con las que formamos la estrella. Si os fijáis, en cada porción de triángulo, aquí tengo una marquita aquí y otra aquí. Bueno, pues las tengo que unir entre sí para formar la flor. Entonces el nudo lo voy a poner aquí en la tela clarita porque es la que voy a fruncir con ella misma. Me vendría aquí y aquí voy a dar la puntada. Una, dos y tres. ¿Veis? Y ya se empieza a formar la estrella. Entonces vamos a ir dando esta misma puntada en todas las marcas que tenemos hechas y vamos a ir viendo cómo queda. Voy a dar también aquí para que lo veáis. Entonces pongo el nudo en la tela clara, que es la que voy a cerrar. Entonces busco la marca que tengo justo aquí a 4 centímetros, que es esta. Tomo el borde, tomo de nuevo aquí el borde y lo uno dando un par de puntaditas. Voy a terminar de dar todas estas puntadas. Ya vais viendo cómo queda y continuamos. Ya tengo aquí las dos estrellas que voy a utilizar en el monedero. En caso de que no queráis hacer este tipo de trabajo para tardar menos, bueno, los pasos que vamos a hacer ahora serían los mismos, solo que partiendo de una tela lisa. Quizás va a ser un poco más sencillo si partís de una tela lisa que si partimos de la estrella, porque claro, ahora la vamos a tener que centrar en el patrón. Mirad, el molde es un cuadrado de 12 centímetros de lado al que le he cortado en dos de las esquinas un cuadrado de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros para así darle volumen a nuestro monedero. También veis que he hecho unas marcas centrales a 6 centímetros de cada una de las esquinas para ahora centrar el patrón en las estrellas. El molde o patrón lo tenemos que centrar para que nuestra estrella quede en una posición correcta y no hacia un lado o hacia otro. Si fuera una tela lisa, este paso le podéis saltar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Marcar con la ayuda de unos alfileres estos 4 pliegues que van a corresponder con las 4 marcas que he hecho en el molde. Entonces, simplemente pongo un alfiler en el doblez de esta manera y así automáticamente tengo en el lado del revés la marca. Voy a hacerlo justo en las 4 puntos que tenemos que cuadrar. Ya tengo las 4 marcas pasadas al lado del revés y ahora colocar el patrón es bastante fácil porque lo único que tengo es que alinear cada una de estas rayas horizontales y verticales con uno de los alfileres y de esta manera me aseguro que la estrella va a quedar justo en el centro. Cuando lo tenga alineado, con la ayuda de un marcador voy a pasar todo el contorno del molde. Es verdad que como es un trabajo que queda abultado, cuesta un poquito pasarlo, simplemente lo vamos haciendo despacio y lo más importante de todo, asegurarnos que los alfileres coinciden con las marcas. Ya he pasado el molde por el lado del revés. Ahora voy a quitar todos los alfileres con la excepción o bien del de abajo o del de arriba, el que más rabia os dé. Y ahora volteamos y en la parte, en este caso este es el alfiler que corresponde a la parte de abajo, que es donde tenemos las esquinitas metidas hacia adentro. Bueno, pues en la parte de arriba voy a tomar el molde, lo alineo con las marcas, aquí también es muy fácil. Cada una de las marcas tiene que coincidir con los pliegues que hemos hecho para conformar la flor y aquí voy a hacer una marca horizontal. Estamos haciendo todas estas marcas porque no podemos ajustar el tamaño de la pieza que vamos a coser
dejando un determinado margen con la marca que hemos hecho del molde. No lo podemos cortar porque si lo cortamos soltamos la unión que tiene la tela interior, la de fondo de la flor o estrella, con la tela clara. Estas telas ahora mismo se permanecen unidas justo por este pespunte, por eso he tenido que hacer esta marca en este lado también, y aquí vamos ahora a ver cómo unimos las dos piezas para coserlas. Ya tengo pasados los moldes por el lado del revés y la marca que hemos hecho en la parte superior. Si os fijáis, si tomo un alfiler y pincho justo en esta marca, debería salir a la altura de la marca que tenemos por el lado del derecho. Esta marca la vamos a necesitar luego para colocar el cierre. Ahora vamos a ver cómo preparamos estas dos piezas para unirlas entre sí, porque claro, no las podemos poner directamente de esta manera porque no coinciden. Entonces lo que hacemos es, con la ayuda de alfileres, nos vamos en primer lugar a las esquinas. Pincho en esta esquina y busco la esquina equivalente en la pieza que tengo que unir, que sería aquí. Hago lo mismo en la siguiente esquina, pincho aquí y busco la marca equivalente en la otra pieza, que sería esta. De esta manera ya tengo esta costura totalmente preparada. Pongo aquí unos alfileres para sujetarlo y sé que esto coincide. Vamos a ir haciendo lo mismo en todas las esquinas. Esta ya podemos soltarla, me voy a ir a la siguiente y sujeto aquí y busco la correspondiente en la otra pieza, que sería aquí. Sujetamos. Aquí, como tenemos otra también pequeña, o sea que está metido hacia adentro, bueno, pues vamos a buscar también para asegurarnos que quede bien. Mejor emplear un poco más de tiempo en este paso para que luego el trabajo quede bien rematado. Pinchamos y aquí también. Se hace bastante fácil, y ahora con unos alfileres sujetamos las piezas entre sí. Aquí estamos, estos ya los podemos retirar y me voy al último de los lados, que sería aquí, y sujetamos. En realidad este debe coincidir justo con el doblez. A ver si lo tenemos bien. Aproximadamente es aquí. Vale. Y ya también aquí este le puedo soltar y pongo unos alfileres para que no se nos mueva esta pieza. Bien, cuando lo tengáis así sujeto, si os fijáis, he sujeto este lado, aquí queda una esquina, este otro lado, aquí queda la otra esquina que mete para adentro y aquí. Entonces vamos a coser todo, con la excepción de la parte de arriba, que es por donde va la boquilla, y de estos pequeños cuadrados que se meten hacia adentro. Entonces damos esta costura, esta y esta. Ya he dado los pespuntes y he retirado los alfileres. Entonces ahora lo que tenemos que hacer en estas tres costuras que hemos dado es ajustar un poco el margen. Tenemos muchas capas de tela, cuesta un poquito cortarlo con el cúter y la base es casi imposible porque son muchas, y es preferible hacerlo con la tijera. Cortamos incluso, como estoy haciendo yo, primero unas y luego cortamos otras. Vamos a dejar aproximadamente medio centímetro. Ya he ajustado los márgenes de las telas en los laterales. Ahora lo que vamos a hacer es coser las esquinas. Para ello metemos la mano en el interior y tenemos que alinear por un lado lo que son estas costuras, estas dobleces de tela. Buscamos el punto que tenemos aquí donde cambia, os lo enseño aquí abierto, este punto de aquí, este de aquí. Entonces voy a volver a meter la mano, abro así y ya tengo preparado para dar la costura. Entonces, como son muchas capas, tenemos que hacer que unas doblen para la derecha y las otras que doblen para la izquierda. Voy a sujetarlo con unas pinzas y le vamos a dar justo el pespunte ahí. De esta manera lo que hacemos es que el monedero tenga volumen, tenga una capacidad, no quede plano el fondo, que queda, yo creo que peor para este tipo de trabajo. Si este paso os cuesta mucho porque las capas son muy gruesas, siempre tenéis la opción, bueno, pues de coserlo en redondo, es decir, en vez de sujetarlo os lo voy a enseñar, de coser de esta forma así, haciendo aquí esta esquina matada, que también puede quedar muy bien.
Entonces voy a acabar de preparar aquí, le voy a dar el pespunte y os enseño cómo continuamos. Ya di los pespuntes en las esquinas y lo que hago ahora también es cortar el exceso de tela. Vamos a dejar esta pieza aparte y ahora vamos a preparar la boquilla y el forro. Para hacer el forro tengo cortados dos cuadrados de 14 por 14. Entonces lo primero que hago es tomar el molde y lo vamos a pasar todo alrededor. Con el molde pasado sujetamos con unos alfileres y vamos a coserlo. Entonces se va a hacer de una forma muy similar a la que hemos hecho en la parte exterior, solo que en esta parte de aquí abajo vamos a dejar una apertura. Cosemos por tanto este lado, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ajustamos los márgenes y luego ya cerramos las esquinas que tenemos aquí marcadas. Voy a coserlo y os enseño cómo queda. Mirad, ya tengo la pieza del forro preparada y ahora lo que voy a hacer es voltearla dejando la parte del derecho hacia afuera. Esta pieza ahora la vamos a dejar aparte, veis cómo están las costuras. La vamos a dejar aparte porque lo que vamos a preparar ahora son las piezas que lleva la boquilla. Tengo dos piezas de la tela oscura que son con las que voy a hacer el cierre por donde vamos a meter la boquilla. Miden 14 centímetros por 12. Bueno, pues las tenemos que doblar de esta manera, por el lado de 12, de manera que nos queden midiendo 14 centímetros por 6. Cuando las tenga así dobladas, vamos a darle calor para que sea más fácil. Vamos a dar un pespunte a cada uno de los lados, en esta ocasión con un margen de 1 centímetro. Necesitamos que una vez que volteemos la pieza tenga un tamaño de 12, que es el mismo que tiene el monedero en la parte de arriba. Con las costuras dadas a ambos lados lo que hacemos es cortar las esquinas en la parte en la que hemos doblado la tela. Y ahora, para voltearla, sacamos bien la punta, que nos quede bien estiradito, y vamos a planchar la pieza primero tal y como está y luego la vamos a doblar otra vez a la mitad. Ahora lo que hacemos es doblar a la mitad a lo largo y volver a planchar. Tengo aquí ya todas las piezas que necesitamos para montar nuestro monedero. La parte exterior con el derecho hacia el interior y el revés hacia mí. Las dos piezas que hemos preparado para la boquilla, ahora tenemos que hacer una marca en ambas. Y tengo también la pieza de forro con la apertura en la parte inferior y el derecho hacia mí. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer en estas dos piezas, que les he puesto unas pinzas para que no se abran, es hacer en uno de los lados una marca a 1/4 de pulgada del borde de la tela. Tomo la regla y simplemente alineo el borde de la tela con esta marca de 1/4 de pulgada y realizo esta marca. Esto es para que ahora cuando coloquemos las dos piezas de la boquilla vayan exactamente a la misma distancia. Vamos ahora a ir colocando ya las distintas piezas. Entonces yo tengo en la parte exterior que le hicimos, si os acordáis al principio, una marca aquí, por el interior, justo en la parte de arriba. Entonces yo tengo que meter estas piezas, las primeras, ¿y cómo las vamos a colocar? Bueno, tengo que colocarlas de manera que empiecen justo donde está la costura y que las voy a alinear con esta marca, esta otra marca que acabo de hacer. Para ello me ayudo de unos alfileres, como siempre, pinchamos y así nos aseguramos que está en su posición. Lo hago en un extremo, me voy al otro extremo, busco la marca, lo alineo justo donde la costura y vuelvo a poner
aquí un alfiler. Y ahora ya, si lo hemos hecho bien, al estirar queda en su posición. Vamos a poner un alfiler más aquí en el centro antes de sujetarlo definitivamente, que lo hago pasar también por la marca que tiene la parte exterior. Y ahora ya lo que hacemos, bien con pinzas o con alfileres, unir estas dos piezas. Este mismo paso lo vamos a hacer en este otro lado también. Vamos a colocar en primer lugar la boquilla. Ya tengo sujeto a la parte exterior las dos piezas que sirven para colocar luego la boquilla. Ahora ya vamos a poner la pieza de forro. Para alinearla en este caso nos tenemos que fijar en la marca que hemos hecho en la parte superior, que ahora mismo queda por dentro, y en las costuras de los laterales. Entonces tenemos que alinear cada costura del lateral con la costura del lateral de la pieza exterior. Metemos el forro hacia adentro, busco la costura y entonces hago lo mismo, pongo un alfiler donde tengo la marca, busco donde tengo la marca de las boquillas, que sería aquí, y este es un primer punto de colocación. Me voy al otro extremo, busco la marca, que la tengo aquí, me voy a donde están las boquillas, busco este punto, que es aquí donde está también la marca, y ahora ya al estirar, como mide todo lo mismo, pues se nos tiene que colocar prácticamente solo. De nuevo podemos buscar algún punto intermedio para asegurarnos de que queda bien colocado. Con las tres piezas sujetas lo que vamos a hacer es dar un pespunte justo por esta marca que tenemos en la parte exterior. Con esta costura dada y antes de voltear lo que vamos a hacer es rebajar todos los márgenes. Ahora ya con los márgenes ajustados lo que vamos a hacer es voltear nuestro trabajo. Sacamos en primer lugar el forro y luego vamos a sacar la parte exterior hacia afuera. Vamos a ir empujando, sobre todo para llegar a las esquinas y sacarlas bien. Primero las de la parte exterior y luego también asentar y colocar el forro. Creo que más bonito no puede estar quedando. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el forro y cerrar a puntada escondida la apertura que habíamos dejado aquí para voltearlo. Simplemente alineamos los bordes de la tela y vamos a dar unas puntaditas que prácticamente no se van a ver. La puntada escondida ya la hemos visto muchas veces en el canal. Se trata de avanzar por la parte de atrás, justo a la altura que saco la aguja, cruzo y vengo a la parte delantera de la tela y tiro y doy la puntada. Ahora justo por donde he sacado el hilo, que está hacia mí, a esa misma altura vuelvo a meter la aguja, pero en esta ocasión en la tela de atrás, avanzo y vuelvo a sacar la aguja. De esta manera las puntadas quedan prácticamente ocultas. Voy a acabar de cerrarlo y continuamos. Ya cerrado, como veis prácticamente no se ve y ahora ya coloco el forro en su posición. Poner el fleje es bastante sencillo, pero lo único que hay que tener en cuenta es que hay que meter los dos extremos a la vez. No puedo meter uno y luego el otro porque es bastante más difícil. Metemos un poquito de uno y cuando haya metido un poquito de uno meto ya un poquito del otro y empujamos ya hasta el final. Y ahora ya me apoyo un poco en la mesa para sacar el fleje por esta parte. Tanto un extremo, cuando lo tenga, yo por ejemplo lo voy a fijar así para que no se vuelva atrás. Y ahora sacaríamos también el otro. Cuando tengáis ambos extremos fuera, lo que hacemos es colocar una pieza justo dentro de la otra. Y por la parte que me queda aquí abierta vamos a meter el palito que venía. Tenemos que introducir hasta el final. Ahí. Y ahora ya simplemente incluso con la ayuda de la tijera apoyamos y doblamos
esta pestañita para que ya el fleje quede correctamente fijado. Abrimos un poco para taparlo y de esta manera, mirad, con el fleje ya cerrado habremos terminado nuestro monedero con la estrella que hemos hecho en 3D. La verdad que queda realmente bonito. Quizás el elaborar este tipo de trabajo con la estrella lo dificulta un poco más, bueno, porque tenemos que sujetar todas las capas y no podemos ajustar los márgenes de costura con facilidad. Este tipo de estrella la podéis usar también para hacer colchas, para hacer bolsos, haciendo una estrella un poquito más grande, a lo mejor en un neceser más grande. Y los pasos que hemos dado para confeccionar este monedero también los podemos dar para confeccionar uno más sencillo sin hacer la estrella. Vais a ver que es bastante rápido. Yo creo que en 20 minutos lo tenéis hecho. Yo, por ejemplo, con las mismas telas he hecho este otro al que he puesto un yo-yo. Son las mismas medidas, las mismas telas y como veis también queda bien bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que hayáis aprendido una técnica nueva que a mí me parece preciosa, la que hemos usado para hacer la estrella, y nos vemos en el próximo vídeo.